Eh, Vamos a ver un tema como profesor. Yo soy profesor de micro, justamente macro, ¿no? Negocios internacionales y también desarrollo de emprendedores. Vamos a ver el tema que está pasando entre las relaciones de China y Estados Unidos, que es un tema muy interesante, sobre todo para los que nos gustan los negocios internacionales, analizar estos comportamientos y estas nuevas estrategias que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Los que medimos un poco la temperatura de los negocios, sabemos muy bien que todo en el mundo son estrategias. Primero vamos a tomar un concepto básico que introduce al tema, la globalización. Se refiere al cambio hacia una economía mundial más integrada e interdependiente. Y esa estrategia la hemos ido utilizando de la década del 60, 70, 80, 90. ¿Por qué sale la globalización a relucir? Bueno, porque las empresas se dieron cuenta que para poder establecer competencias a nivel mundial con un modelo de estandarización global, donde venden lo mismo a los diferentes mercados, pues tenían que buscar mercados en los cuales ellos puedan reducir costos de producción, ¿no? Y hay dos tipos de globalización, la de producción y la de mercados, ¿no? Ustedes pueden ver marcas globales en el mundo, Nike, Adidas, Reebok, diferentes marcas que los vas a buscar en cualquier mercado europeo, estadounidense, peruano y así sucesivamente. Pero también tenemos la globalización de la producción, donde las fábricas de Estados Unidos o de la Unión Europea buscan dónde eficientizar su proceso de producción y manufacturan en otros países. Diseñan en Estados Unidos, diseñan en Italia, pero manufacturan en China, manufacturan en Vietnam y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas las empresas han ido hacia esa estrategia de globalización de la producción. Vamos a ver un surgimiento de las instituciones mundiales, el GATT, lo que antes era el GATT, ahora es OMC, ¿no? Es una organización que tiene que ver con el libre comercio, la Organización Mundial de Comercio. A raíz de 1944 es que ya viene a tomar más fuerza el tema de la globalización y justamente la apertura comercial. Un modelo de apertura comercial hacia afuera, ya había desaparecido el modelo de sustitución de importación en la década del 70 y el 80, el 90 siguió vigente el modelo de apertura comercial. Pero a partir de 1944, que fueron creados en Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los aliados, digamos, del sistema de la Organización Mundial de Comercio. Y por supuesto la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Son instituciones que fomentan un poco la liberalización de los mercados con la caída de los aranceles para que todos tengamos un arancel común, lo que se conoce como libre comercio. ¿Y cuáles fueron los impulsores de la globalización? Pues la reducción de barreras al libre tránsito de bienes, servicios y bienes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la final de la Segunda Guerra Mundial ya viene toda una estrategia a nivel global de reducir los aranceles para que todos los países puedan comercializar libremente unos con otros, otros firmando tratados de libre comercio, otros formando bloques comerciales como el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, como la Unión Europea y así sucesivamente. ¿Cuál es otro impulsor de la globalización? El cambio tecnológico en comunicación, con la aparición de Internet, transporte y procesamiento de información, con lo que se conoce como las famosas TICs, tecnología de información y comunicación. Usted puede operar perfectamente en un mercado virtual y comprar acciones en la bolsa de Nueva York, comprar acciones en la bolsa de Londres, en la bolsa de Tokio, ¿verdad? Y ese cambio tecnológico permitió a las empresas, pues, operar a través de mercados globales, ¿no? Y captar capital también en los mercados globales internacionales. ¿Cuáles son los cambios demográficos en la economía mundial? Estos cambios demográficos siempre había sido pues el dominio de Estados Unidos, ¿verdad? En la década del 60, Estados Unidos era el actor principal en el comercio mundial, tenía un dominio en la economía y el comercio a nivel mundial. Estados Unidos domina la inversión directa extranjera del mundo, comenzaron a exportar capitales por todo el mundo y a buscar lugares donde vender y lugares donde fabricar, y el dominio de las multinacionales estadounidenses sobre escenarios internacionales. Los países comunistas estaban fuera del comercio de Occidente, ¿verdad? Es otro sistema económico, como ustedes ya saben, una economía cerrada, una economía intervencionista, una economía que estatiza todo y todo es del Estado. De 1970 en adelante hay una reducción de participación estadounidense, o sea, Estados Unidos comienza a perder cierto poder, ¿no? Hay un surgimiento de pequeñas y medianas multinacionales, aumento de la competencia a nivel internacional. Aquí hay países que comienzan también
a llevar un modelo de apertura comercial, ¿verdad? Los países asiáticos, los famosos tigres asiáticos, comienzan a incentivar el uso del capital, lo que se conoce como la exportación de capitales, intentan incentivar la apertura comercial, bajar aranceles para poder competir con el mundo y firmar tratados de libre comercio. En América Latina, pues estamos todavía con Raúl Prebisch, con modelo de sustitución de importaciones, dejar de comprar afuera, producir internamente para vender a nuestro mercado. Pero ese modelo fracasó, ¿no? Fracasó desde su inicio porque no podemos pensar en mercados pequeños. Cuando usted fabrica un producto, usted tiene que pensar en un mercado mucho más grande, ¿no? Si piensas en un mercado pequeño solamente para cerrar tu economía y para producir internamente, pues el crecimiento no va a ser tan grande. Y eso lo entendieron muy bien los países asiáticos. Los países asiáticos que estuvieron en la década del 70 bastante activos en un modelo de apertura comercial, no siguieron la línea del modelo de sustitución de importaciones. Entre 1989 y 1991, que es el colapso de los países comunistas, incluida la URSS, la apertura de enormes oportunidades de negocio en estos países, todo se privatiza nuevamente, entra la empresa privada, entra el capitalismo. Si usted le pregunta a los polacos si quieren regresar al socialismo, le van a decir que no, que están felices. Si usted le pregunta a los chinos, pues igual, ¿no? Son países asiáticos como nuevas potencias, ahí sale Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, y comienzan a crecer aplicando políticas de apertura comercial. Y por supuesto hay una reforma en estos años en los países latinoamericanos, que el que más lo aprovechó fue Chile en su momento, ¿verdad? Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados con todo el mundo. Chile exporta sus famosos vinos, sus naranjas, uvas a todo el mundo, y Chile pues es el que mejor utilizó el modelo de sustitución de importación. Mientras que Bolivia, Venezuela, Nicaragua, ahora Perú, ¿no?, comenzaron a girar hacia la izquierda a modelos más socialistas. ¿Qué son las economías de localización, no? O sea, ya comienza a tener sentido, ¿no? Los fabricantes se dieron cuenta: si en Estados Unidos me cuesta un obrero $2,000, y si en China me cuesta $100, porque China obviamente era una economía socialista, acuérdense que China todo lo producía el Estado. Cuando China se abre al capitalismo y China comienza a atraer inversión directa extranjera, porque era un país, es un mix, políticamente sigue siendo un gobierno comunista, donde hay un partido único, es el Partido Comunista que gobierna, pero económicamente es más capitalista que el tío Sam, ¿verdad? Todos los chinos atrajeron la mayor cantidad de inversión directa extranjera del mundo, les ofrecieron exenciones tributarias, unas francas, y muchos países tomaron en cuenta para manufacturar en China. Entonces ahí se da lo que se conoce como la economía de localización. Las plantas estadounidenses como Apple y Microsoft y todas las fábricas se fueron a manufacturar en China. Entonces son las que surgen a partir de desempeño de una actividad para la creación de valor en el lugar óptimo para realizar dicha actividad. Obviamente el efecto de la experiencia juega un papel fundamental, ¿verdad? Cuando usted se especializa, lo que usted ha aprendido en los cursos de economía, Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith ya hablaba de la especialización en el año 1500. Cuando usted se especializa a fabricar una parte de un producto, usted se vuelve más creativo, usted se vuelve más innovador y usted se vuelve más productivo, ¿no? Entonces comenzaron por ejemplo, las fábricas manufacturaban en China, los componentes los hacían en Singapur y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para armar un teléfono celular, los fabricaban las pantallas en Malasia, el chip en China, la estructura lo hacían en Singapur y así sucesivamente, ¿no?, para eficientizar los procesos de producción y poder competir en los mercados globales. Y ahí ya viene el concepto de economía de escala, que ustedes saben que a través del tiempo, cuando se aumenta la producción, los costos fijos medios tienden a disminuir hasta hacerse cero, pero a un nivel, ¿verdad? A un nivel, porque ya cuando comienza a ver esa economía de escala, no es rentable seguir produciendo a ese nivel. Entonces todas las fábricas a nivel mundial comenzaron a aplicar economía de escala, el fenómeno de la localización, para buscar mercados que le generen un costo menor, y China era el ideal. China fue la factoría del mundo. China fabricaba el 50% de lo que necesitaba el mundo, ¿no? Entonces todas las empresas estadounidenses, europeas, japonesas se fueron a China. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es mucho más barato producir en China y vender nuevamente o reexportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces fabricamos en China y reexportamos nuevamente a Estados Unidos. Esa fue la estrategia
más o menos hasta el 2015, 2016, 2017. En el 2018, cuando gana Donald Trump, el gobierno, ustedes saben que Donald Trump es un empresario. Donald Trump tenía una concepción diferente a la que tuvieron sus antecesores. Todos sus antecesores eran partidarios del libre comercio, ¿no? Donald Trump, en su mentalidad un poco obtusa, ¿no? Porque ustedes saben que un déficit comercial no es necesariamente que una economía esté mal. Usted importa materias primas, usted importa diferentes productos de procesos de producción. Entonces, el tener un déficit comercial con un país no necesariamente es que la economía esté mal. Entonces, esta ponencia nos servirá de base a la situación que está viviendo en estos momentos en los que Estados Unidos inicia una guerra comercial contra China, posicionando el comercio internacional como un instrumento de la política internacional para obtener objetivos que van más allá de la cuestión económica. Se consideran, voy a poner la pantalla para que me deje ver. Ok. Se considera que esta situación de crisis comercial responde a un interés de posicionamiento geopolítico por parte de Estados Unidos. Entonces, a partir del 2018, ya cambia toda la estrategia de localización, ¿verdad? A Donald Trump se le ocurre aplicar aranceles China porque dice que China nos está vendiendo más de lo que nosotros le vendemos. Entonces, ahí fue que comienza prácticamente el problema. Pero vamos a ver primero los antecedentes. ¿Cómo es que China llega a posicionarse como una economía fuerte y hoy en día es la segunda potencia a nivel mundial después de Estados Unidos? China abre su economía a finales de los 70. Recuerden que China es como era Cuba, exactamente como ve la ex-URSS, ¿no? Una economía cerrada, una economía autárquica, una economía donde no hay inversión directa extranjera, donde todo lo que produce lo hace el Estado y lo hace mal. Okay. Todos los pobres chinos vivían pobres, ¿no? Los chinitos vivían en apartamentos viejos y estartalados como los cubanos, donde el Estado le daba donde vivir, tenían una bicicletita para movilizarse y tenían una mudadita de ropa para toda la semana. Entonces, cuando China comienza a abrir al capitalismo internacional, ¿no? China abre su economía a los finales de los años 70. A los inicios de los 80 toma medidas a su aislamiento, o sea, comienza a integrarse al mundo. En 1986 lanza su campaña de incorporación al GATT, del cual se habría retirado en 1950. En 1978 China aplicó reformas y se abre al capitalismo, y en 1979 estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En noviembre de 1982 China entra al GATT como observador. Después de 15 años de intensas negociaciones, los chinos fueron muy inteligentes en este punto, ahora hay que reconocerlo. Después de 15 años de intensas negociaciones, China ingresa como miembro oficial de la OMC. El 11 de septiembre del 2001 se convierte en el 143 miembro de la OMC. El ser miembro de la OMC es que a nivel mundial te dan un aval para que tú puedas comercializar con el mundo. Y ese aval te permite que traigas inversión directa extranjera hacia tu país y que comercialices con el mundo. Y Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a llegar ingentes cantidades de dinero. En el 2019, el gobierno de los Estados Unidos, o sea, Donald Trump, impone aranceles porque, según su lógica, ¿no?, que estamos teniendo un déficit y que por eso no estamos creciendo, ¿verdad? Y comienza a aplicar toda una estrategia para anular un poco el crecimiento de China. En 2019, entonces, le aplica aranceles al 10% y 25% de las importaciones de aluminio y acero. Recuerden que Estados Unidos produce también aluminio y acero, importados por valor de 200 miles de millones de dólares. Y China también aplicó aranceles, le cobra, ¿no?, le devuelve la moneda. China también aplicó aranceles del 25% a los productos importados de Estados Unidos por un valor de 60 mil millones de dólares. Más allá de los aranceles, se trata de una competencia geopolítica que deteriora el orden liberal internacional. Lo que hizo Donald Trump, se retiró del Club de París, prácticamente del multilateralismo. Biden tuvo que integrarse nuevamente al Club de París y, bueno, tuvo que rectificar algunas cosas que había hecho. Los que estudiamos economía sabemos que cuando aplicamos medidas proteccionistas creces en el corto plazo, pero en el largo plazo no, porque si estás fabricando automóviles en Estados Unidos con un producto como el acero importado de China a un costo menor, tus carros van a ser mucho más baratos, por supuesto. Pero si lo traes con un arancel para satisfacer el mercado interno, para que los empresarios estadounidenses vendan su acero
y aluminio más caro, eleva tus costos de producción y los carros estadounidenses ya no van a ser competitivos a nivel internacional contra los carros europeos, contra los carros asiáticos. Entonces pierdes. Esa estrategia le costó caro a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le generó inflación que hasta ahora está sufriendo. Elevaron los costos porque si usted importa un iPhone que no tenía arancel y ahora tiene que pagar un 25% de arancel, el iPhone en Estados Unidos. Si tú importas materias primas para fabricar en Estados Unidos aviones, para fabricar autos, que son la materia prima, el acero y el aluminio, pues los aviones te van a salir más caros. Entonces vas a tener menor competitividad a nivel mundial. Es cierto, Estados Unidos crece en el corto plazo. Claro, porque si dejas de comprar y lo vendes al mercado interno, aunque sea a costo más alto, pues hay crecimiento del empleo. Pero eso es en el corto plazo. Eso no te asegura en el largo plazo. El 19 de mayo del 2019, Google, siguiendo órdenes de la administración de Estados Unidos, o sea, de Donald Trump, anuncia que dejará de proporcionar actualizaciones de su sistema operativo para móviles Android a los propietarios de los teléfonos de esta marca y que nuevas unidades de Huawei ya no podrán utilizar las aplicaciones. O sea, esta medida anuló totalmente a Huawei. Ahorita Huawei está, diríamos, en la lista de cucaracha, ¿no? O sea, Huawei está posicionándose como el segundo fabricante de celulares a nivel mundial después de los iPhone, ¿no? Entonces, esta estrategia permite truncar el crecimiento de la tecnología en China, ¿no? Obviamente, ya ahora usted compra un Huawei y es con su propio sistema operativo. En el 2018, Estados Unidos tenía un déficit comercial con China por el orden de los 419 mil miles de millones de dólares. Este es un número exagerado, ¿no? Y en el 2018 las exportaciones de Estados Unidos hacia China representan el 7.5% de las exportaciones totales. Y las importaciones procedentes de China representan el 17% del total de las importaciones. O sea que para Estados Unidos no era estratégico venderle a China, porque de sus exportaciones totales solamente le vende el 7%. Pero para China sí es estratégico vender a Estados Unidos, porque lo que le vendía China a Estados Unidos en el 2018 era un 17% del total de todas sus exportaciones. Entonces, obviamente, esta situación de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos perjudica más a China, que ya lo vamos a ver después por qué. Porque China antes de esto, China estaba creciendo en los 25 años consecutivos en un orden del 10%. Cuando entra al comercio mundial en 1970 y en el 2001 China se afianza con ser miembro de la OMC, China crecía un orden del 10% anual y sacó a mucha gente de la pobreza. Hoy en día los chinitos andan en Mercedes-Benz, BMW, muchos de ellos son empresarios, trabajaron para una empresa, después adquirieron el know-how y se volvieron ellos empresarios. Ahora hay chinos que tienen empresas de 5.000 o 10.000 trabajadores. Y los chinos ya no están ganando $100. Recuerden que en economía los salarios no crecen por decreto, crecen por productividad. Si la mano de obra china se va especializando y ya no quieren hacer textiles, ya no quieren hacer mouse, ahora los chinos quieren fabricar carros eléctricos, ahora los chinos quieren fabricar iPhone y quieren fabricar tecnología, entonces la mano de obra en China comienza a subir a $600. Entonces ya no tenían una ventaja absoluta en los costos de producción. Ya la industria textil comienza a migrar a Bangladesh, donde todavía la mano de obra cuesta $50, y la industria textil comienza a retirarse de China, pero se posiciona la tecnología, se posiciona la fábrica de automóviles chinos, hay muchos. BIT es una de ellas, ¿verdad? Es una marca que está haciendo carros eléctricos que los vende por debajo de los carros europeos y por debajo de los carros estadounidenses. Entonces, si bien es cierto, pierde en la competencia mundial con los Huawei, pero China se refuerza con los carros eléctricos. Entonces, Estados Unidos, ustedes saben que basa su crecimiento en su mercado interno, cosa que no pasa lo mismo con China. China basa su crecimiento en el mercado externo, en las exportaciones. Todavía su clase media no es tan fuerte como la estadounidense. La clase media estadounidense tiene su casa de $300, 2 carros y tiene un alto nivel de consumo. Entonces, el PIB de Estados Unidos es explicado por el consumo interno. La venta de casa, la construcción de casas nuevas, la venta de carros, la venta de aparatos electrodomésticos, la venta de teléfonos celulares y así sucesivamente. China basa su crecimiento en el modelo de crecimiento hacia afuera, en las exportaciones. Cuando China comienza a ver que sus exportaciones hacia Estados Unidos comienzan a disminuir por la guerra comercial, como decimos en Costa Rica, se le pide cacao a Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando entra Donald Trump, ¿no?,
cuando entra Donald Trump es anti-libre mercado, Donald Trump es proteccionista, un proteccionista de derecha, ¿no? Y en el 2018 Donald Trump inicia la guerra para beneficiar a sus amigos fabricantes del acero, a sus amigos del petróleo, se sale del Club de París, ya no quiere integrarse al Club de París para beneficiar a amigos petroleros de Texas y así sucesivamente. Entonces, esa es la tendencia en los dos gobiernos sucesivos de Donald Trump. Como le dije, China sale a pedir cacao. O sea, pedir cacao en Costa Rica quiere decir que cuando la novia te descubre con otra, tú le vas a pedir cacao llevándole un ramo de flores, invitando el chocolate, invitando a salir. Algo así es pedir cacao, ¿no? Entonces China va nuevamente a negociar con los Estados Unidos. Debido a este conflicto es que luego de 14 sesiones, el 13 de diciembre del 2019, se celebró un acuerdo comercial y se espera que a partir de ahí vayan disminuyendo los aranceles en ambos países. En 2020 está ya la crisis del COVID. Saben que todos los países del mundo tuvimos una recesión en el 2020, las economías cayeron, la única que no cae fue Chile. Pero todas las economías, incluyendo Estados Unidos, caímos 5%, 7%, 10%, Italia, Francia cayeron 12%. Entonces, el 2020 estalla la crisis de COVID y muchas empresas estadounidenses tuvieron problemas del transporte de autopartes que se fabricaban en China. Entonces, ahí se comienza a generar otro problema. Como China es una dictadura, para combatir el COVID simplemente cerraron 3 meses Wuhan, una ciudad donde hay muchas fábricas estadounidenses. La cerraron por 3 meses, punto, sin duda ni murmuración, ¿no? Entonces, obviamente, el suministro de las autopartes que se fabrican en China no llegaron a tiempo a Estados Unidos, que básicamente eran los chips. Debido a esto, es que Intel y el gobierno de Biden, porque ahora entra Biden, ya había salido, Biden deciden, ¿no?, el tema que se conoce como la relocalización. Intel ingresa a Estados Unidos a fabricar chips debido al problema que se tuvo. Recuerden que los carros en Estados Unidos subieron de precio porque no habían y el suministro no llegaba de China, entonces generó un problema comercial a los fabricantes de automóviles. Entonces, debido a eso es que Biden y la empresa Intel firman un acuerdo y Intel decide regresar a Estados Unidos con una inversión multimillonaria de $100.000 millones. Entonces, ya no es tanto por la geopolítica, sino es tanto por un tema de pandemia, porque China es conocida que es el origen de las pandemias. ¿Y por qué es el origen de la pandemia? Porque los chinos comen los animales silvestres y los matan ahí mismo. Entonces, esos animales no tienen permiso del Ministerio de Salud, no tienen, digamos, como los animales de granja, donde el Ministerio de Salud puede ir a supervisar que todo esté bien, que le estén dando la vacuna a los pollos, a las vacas, a los borregos. Entonces, China es costumbre, por eso que todas las pandemias se originan en China, la H1N1, la gripe aviar y todo lo demás. Entonces ya los Estados Unidos, cuando se descubrió que efectivamente fue a los animales silvestres que vendieron uva, porque había unas teorías de la conspiración que decían que China había, pero cuando uno es científico, uno no se deja llevar por ese tipo de información falsa, los famosos fake news que salen en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es mucha información falsa. Entonces, hay investigaciones científicas que demostraron que no salió de un laboratorio, como se decía, que salió del mercado de Wuhan, donde obviamente venden animales silvestres, animales que están en el campo y que no tienen ningún cuidado, ¿no?, ninguna vacuna, entonces salen prácticamente de ahí, ¿no? Entonces, vean que China viene descendiendo, ¿no?, el Producto Interno Bruto. Yo le dije que antes del 2000, este es un análisis del 2013, antes del 2013, del 70 al 80, China venía creciendo a un orden del 10%. Del 2001 en adelante al 2010, China crece 8, 9%. O sea, China comienza a tener indicadores exuberantes. Saca mucha gente de la pobreza, la economía comienza a crecer, los chinos se hacen muy ricos, ¿no?, y la economía comienza a crecer. Pero a partir ya del 2018, 2019, la economía china, a raíz del conflicto con Estados Unidos, la economía china comienza a desacelerar porque las exportaciones a Estados Unidos por los aranceles comienza a descender. Ya el 2020 es una situación que nos afectó a todos, ¿verdad? Sin embargo, China no tuvo una recesión, cayó a un 2.2 y de ahí todas las economías, incluyendo la peruana, el
21 la economía se recupera un 11% y así sucesivamente. Ahorita vas a tener una recesión, por supuesto, en Perú, pero por un mal manejo político de este gobierno. Obviamente, ya China no es la China que era antes, ¿no? Esta ponencia justamente es para analizar, ¿no?, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Pero es una estrategia geopolítica, ¿no? La guerra comercial fue un pretexto. Lo que quería Estados Unidos era debilitar a la economía china porque China estaba creciendo exponencialmente y le destronó a Japón. Japón era la segunda potencia económica a nivel mundial y China destrona a Japón y entra en segundo lugar. Entonces los gringos, para tratar de frenar su crecimiento, entonces establecen la guerra comercial con la guerra comercial con China. Entonces frenan el crecimiento. Hasta los mismos chinos se han dado cuenta porque hoy en día los chinos han quebrado su sistema de mercado inmobiliario, hay una quiebra, sus bancos están padeciendo problemas, han tenido que bajar la tasa de interés porque no hay movimiento económico, el consumo interno está retraído y el consumo interno no es el fuerte de China, el fuerte de China son las exportaciones. Entonces, los chinos hoy en día están aplicando nuevas estrategias. Veamos el crecimiento de Estados Unidos. Como le dije, la guerra comercial afecta a los dos, en mayor proporción, por supuesto, a China, ¿no? A partir del 2018, Estados Unidos comienza a disminuir su Producto Bruto Interno. 2020 ya es por el COVID, no es por la guerra comercial. Todos los países cayeron, Estados Unidos también cae. 2021 se reactiva nuevamente. 2022 cae a un 2%. 2023 se espera y aquí hay una proyección que más o menos Estados Unidos va a crecer en el orden del 2%. Pero no es lo mismo crecer 2% para Estados Unidos que crecer 6% de China. China es una economía que todavía está llegando al pleno empleo. Estados Unidos ya es una economía que está en el pleno empleo. Entonces no es lo mismo crecer 6% para China, que es una economía que tiene todavía recursos ociosos, que crecer 2% a Estados Unidos, que es una economía que ya está llegando al pleno empleo. Entonces el crecimiento del 2% equivale a crecimiento del 5 o 6% en Perú, por ejemplo. Porque Perú todavía tiene recursos ociosos, entonces necesitamos crecer por el orden del 6-7%. Crecimiento magro del 2% para Perú no sería significativo para sacar a mucha gente de la pobreza. ¿Qué es lo que sigue, verdad? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Ya como para ir cerrando, pues, me dijo Jorge que tenía que dar espacio para las preguntas, más o menos 15 minutos. Ok, China espera crecer en su plan quinquenal 2021, los mismos chinos. Plan quinquenal es lo que hace el Partido Comunista y Cuba. China espera crecer en su plan quinquenal 2021-2025 entre un 5 y un 6%. O sea, redujeron del 10 al 5. Y en el 15º plan quinquenal 2026-2030 esperan crecer entre un 4 y un 5%. O sea, los mismos chinos están asumiendo que su economía se está debilitando. Estados Unidos, con las medidas adoptadas después de la pandemia de traer sus fábricas de China hacia Estados Unidos o países como México, Costa Rica, Vietnam, Taiwán, es un fenómeno económico que le estamos viviendo hoy en día, ¿no? Este fenómeno económico se conoce como el reshoring. ¿Qué es el reshoring? Es la relocalización. Lo que hizo Intel es las plantas que estaban en China van a regresar. Y el nearshoring, ¿qué es el nearshoring? Es un fenómeno económico que las plantas que estaban en China se están saliendo a lugares próximos a Estados Unidos, como México, Costa Rica, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces pueden manufacturar donde la mano de obra casi la misma que China, $600 el salario mínimo, y pueden vender nuevamente a Estados Unidos sin aranceles, la reexportación. Entonces el nearshoring es lo que está debilitando aún más a Estados Unidos, porque también los europeos están saliendo de China por el mismo problema. El COVID ha generado una nueva estrategia geopolítica de abandonar China por una futura pandemia. Por eso Estados Unidos automáticamente sacaron a Intel de China, lo trajeron a Estados Unidos con una inversión de $100 mil millones para asegurarse los componentes básicos de la fábrica de automóviles, que son los chips, y con eso los fabricantes de automóviles tienen asegurado, si hay otra pandemia, que no le va a pasar lo que le pasó con esta pandemia, ¿verdad? Sobre todo, según un estudio de Peterson Institute for International Economics, el PIE, basado en Washington, las importaciones desde China se han recuperado a un ritmo más lento que antes del inicio de la guerra comercial. O sea, China se ha ido desacelerando, ¿no? A diferencia de las compras desde el resto del mundo. Definitivamente hubo cierta sustitución de proveedores
que pasaron de China a otros países como Vietnam o México, dijo Mary Lovely, investigadora del PIE, y explicó que eso se debe en parte a los propios inversores chinos que abrieron fábricas fuera de su país de origen. Entonces, obviamente, este fenómeno conocido como el nearshoring está afectando el crecimiento que antes tenía China. Pero básicamente se da por el problema de la pandemia, porque esta no va a ser la primera ni la última pandemia que se origine en China, van a seguir más pandemias. Entonces esperemos que esta nueva estrategia, México se ha visto muy beneficiado con el nearshoring, Costa Rica también, vino nuevamente a la planta Intel que se fue a Vietnam, 3.000 trabajadores regresaron nuevamente a Costa Rica, a pesar que los costos de producción en la luz, en la electricidad son más caros, pero por la estrategia regresaron nuevamente a Costa Rica. Y con una inversión de 1.200 millones de dólares. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas.